Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy les traigo una receta de pan dulce, pero no es un pan dulce cualquiera. Vamos a hacer un pan dulce salado, cargado de cosas ricas. Queda realmente un pan dulce muy delicioso, con una masa súper esponjosa y bien sabrosa. Así que pasemos a la receta, así lo aprenden a preparar. Lo primero que vamos a hacer para este pan dulce, vamos a formar un fermento. Para ello, en un bowl vamos a poner la levadura, las 2 cucharadas de harina, la cucharada de azúcar y las 2 cucharadas de leche. La leche tiene que estar tibia, ni fría ni caliente, y lo vamos a mezclar muy bien, intentando disolver toda la levadura que tengamos. Una vez que hayamos disuelto bien la levadura, lo vamos a tapar. Lo pueden tapar con una tapa o lo pueden tapar con un papel film. Y lo vamos a dejar más o menos unos 20 minutitos hasta que nuestro fermento duplique su volumen, que se forme bien esta esponja. Lo vamos a dejar en un lugar tibio donde no hayan corrientes de aire. Mientras el fermento va duplicando su volumen, en un bowl vamos a ir formando el resto del pan dulce. Para ello vamos a colocar en el bowl la harina, vamos a hacer un hueco en el centro. Y por los bordes vamos a poner la sal. En el centro del hueco que habíamos hecho vamos a agregar el huevo, la cucharada de miel, el fermento que ya duplicó su volumen, miren qué lindo que está, y con paciencia vamos a empezar a unir agregando de a poco agua. El agua también tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. Vamos a ir agregando el agua de a poco hasta que se forme una masa. Vamos a formar el bollo de esta masa. Así que con paciencia vayan agregando el agua de a poco para no pasarse y que la masa no nos quede muy líquida. Recuerden que tenemos que formar un bollo. No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones, y si llegan a tener alguna duda sobre este video o alguna sugerencia, me lo dejan abajo en los comentarios. Una vez que hayamos logrado el bollo, sobre la mesada vamos a espolvorear un poco de harina. Vamos a poner la masa arriba de la mesada y la vamos a abrir un poquitito con los dedos, la vamos a aplastar un poco y le vamos a agregar los 50 gramos de manteca, que la manteca tiene que estar pomada a temperatura ambiente. Tiene que estar la manteca bien blandita. Una vez que agreguemos la manteca, vamos a empezar a amasar. Acá se va a hacer un pegote y ustedes en algún momento van a decir, no, esto nunca se va a formar el pan dulce, pero tranquilos, sigan amasando. En algún momento, si necesitan ayudarse de un cornet o una espátula para despegar un poco la masa, háganlo y sigan amasando. Después de unos 10 minutos aproximadamente, la masa va a comenzar a despegarse sola. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas y que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Además, me podés dejar en los comentarios qué le pondrías adentro a este pan dulce salado.
Si ustedes notan que en las manos tienen muchísima masa, que ya es demasiado el pegote, lo que pueden hacer es se sacan un poco la masa y se las lavan a las manos y ya con las manos limpias siguen amasando nuevamente. Esto ayuda muchísimo a que el bollo comience a despegarse bien. Una vez que hayamos amasado por alrededor de estos 10 minutos y que hayamos formado bien este bollo del pan dulce, van a ver que queda una masa súper suave. Lo que vamos a hacer es la vamos a poner dentro de un bowl, la vamos a tapar y la vamos a dejar que duplique su volumen en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Esto es importantísimo para que nuestra masa crezca bien. Otra cosa que también es súper importante, que no me quiero olvidar de decirle, es que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Así ayudamos a que la levadura se active más rápido y nuestro pan dulce crezca muchísimo mejor. Mientras dejamos que nuestra masa de pan dulce duplique su volumen, vamos a ir preparando las cositas que le vamos a poner adentro al pan dulce. En este caso yo le voy a poner 100 gramos de jamón, a los cuales los voy a cortar en cuadraditos. Si quieren también pueden usar jamón cortado en fetas. A mí me gusta mucho más encontrarme los trozos bien grandes de jamón. Y también vamos a utilizar 100 gramos de queso de máquina, de queso tivo, a los cuales también los voy a cortar en cuadraditos. Además del jamón y del queso, yo le voy a agregar cebolla y morrón rehogados. Le voy a agregar 3 cucharadas de esta preparación. Lo que hice fue cortar la cebolla y cortar el morrón lo más chiquitito que pude. Lo puse en una ollita, le agregué 1 cucharada de aceite y 5 cucharadas de agua y así lo dejé tapada a la olla y lo cociné hasta que las cebollas estuvieron bien cocidas y el líquido se consumió casi todo. Una vez que nuestra masa haya duplicado su volumen, más o menos para que duplique su volumen, a mí me llevó una media hora, pero todo depende del día que esté haciendo, si hace mucho frío o hace más calor. Justamente hoy es un día en el que hace demasiado calor, así que con media hora fue suficiente para que mi masa duplicara su volumen. Una vez que nuestra masa haya duplicado su volumen, la vamos a sacar del bowl. Y sobre la mesada vamos a poner un poquitito de harina, vamos a poner la masa arriba de la mesada y la vamos a desgasificar haciendo presión con nuestros dedos. La vamos a ir aplastando y vamos a tratar de formar un rectángulo. Una vez que hayamos formado el rectángulo, le vamos a agregar los ingredientes en su interior. Como yo dije, le voy a poner jamón, queso, la cebolla y el morrón rehogados. Los vamos a desparramar un poquitito y lo voy a condimentar solamente con orégano y albahaca, pero ustedes le pueden poner las hierbas aromáticas que más les guste. No le vamos a agregar sal extra, recuerden que ya la masa tenía 1 cucharadita de sal y el queso y el jamón también le van a dar ese toque salado. Yo estoy utilizando esta combinación de jamón, de queso, de cebolla, morrón, orégano y albahaca, pero ustedes le pueden poner lo que quieran, las combinaciones son infinitas y van de acuerdo al gusto de cada uno. Desde distintos tipos de queso, de fiambres como salame, panceta, jamón crudo, bondiola,
También pueden combinarlo con aceitunas, alcaparras, tomates secos, frutos secos y las aromáticas que más les gusten. Acá va todo en gusto de cada uno, pueden ir variando, probando hasta que encuentren el sabor para su pan dulce salado que más les guste. Ahora sí, una vez que hayamos puesto todos los ingredientes en el interior, vamos a empezar a arrollar esta masa de pan dulce. Y acá tenemos dos opciones. Si ustedes quieren hacer pan dulces de 250 gramos cada uno, que les van a salir 4 panes de 250 gramos, lo que tienen que hacer es a la masa la vamos a cortar en 12 tajadas iguales. Yo voy a hacer 2 pan dulces de medio kilo, así que los voy a cortar en 6 tajadas lo más parecidas posible. Y para cada molde voy a usar 3 tajadas. Vamos a ir poniendo una arriba de la otra y vamos a ir formando un bollo. Acá tengan un poquitito de paciencia, van a ver que en algún momento el bollo se va a formar. Si necesitan agregar un poquitito de harina, se le agregan, pero que no sea mucha cantidad. Y si no, la otra forma que tienen de hacerlo es agarran así el rollito entero como está este y vamos a ir formando un bollo. Vamos a ir tratando de distribuir bien todo lo que le hayamos puesto en su interior y formamos un bollito. Estos dos bollos los voy a poner, como ya dije, en 2 moldes de medio kilo, a los cuales aceité apenitas. Los voy a tapar y los voy a dejar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire hasta que dupliquen su volumen. Cuando los pan dulces hayan duplicado su volumen, los voy a pintar con huevo batido y los voy a llevar a un horno que ya lo tengo precalentado a 180 grados. Por alrededor de unos 30 a unos 40 minutos. Si ustedes eligen la opción de hacerlos de 250 gramos cada uno, que ya les dije que salían 4 unidades, más o menos les va a llevar entre unos 20 a unos 30 minutitos. Y cuando salen del horno, así están. Miren qué lindos que quedó. La diferencia que me quedó entre uno y otro arriba es que uno, cuando hice el bollito, arriba había quedado más cantidad de masa, entonces salió más redondito, pero en el otro tenía más cantidad de fiambre, entonces no quedó tan redonda la forma arriba. Ahora lo que voy a hacer, los voy a dejar que se enfríen bien y después los voy a decorar. Para decorarlos voy a utilizar una cubierta que voy a hacer con 2 cucharadas de queso crema y lo voy a mezclar con una cucharada de mayonesa. Y arriba lo voy a adornar con las cosas que le puse en el interior. También le pueden poner algún tomate cherry, un poquito de perejil, lo que ustedes quieran para decorar estos pan dulces salados. ¿Cómo vamos a conservar estos pan dulces? Los vamos a conservar en la heladera, en una bolsita. Y si le pusieron el decorado por arriba y todavía no lo van a consumir, van a cerrar bien la bolsita intentando que no toque mucho la decoración de queso crema y mayonesa. Y si no, los guardan así sin decorar y un rato antes de consumirlos los sacan de la heladera, así no están tan fríos y le ponen el decorado por arriba y ya están listos para disfrutar. No me pueden decir que la receta que les traje no está súper buena. Ahora lo voy a cortar para que vean cómo quedó. Nada, miren, está hermosísimo, tienen un sabor y hay un olorcito espectacular en casa. Así que ahora solo espero que se animen, que lo preparen y después me cuentan qué les pareció este pan dulce salado. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.